mas las tinieblas no la comprendieron. Con este pensamiento quiero invitarles a que vayamos de rodillas para iniciar nuestro estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta tarde, Señor, y anoche, nos hemos congregado en este lugar que por tu presencia es santificado. Y con humildad pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Y que podamos, Señor, permitir que tu poder se manifieste. Estamos viviendo los últimos días, las tinieblas están invadiendo la tierra, pero la luz de Cristo y su presencia pueden iluminar la tierra con su gloria. Te suplicamos que bendigas a tus hijos presentes, a los que están conectados a las diversas plataformas, para que unidos comprendamos la necesidad que hay de volver a ti y de poder reencontrarnos contigo, de poder renovar nuestra vida, de ser nuevas criaturas y de ser tizones arrebatados para ser instrumentos de bien en un mundo que perece. Bendice a todos los radioescuchas y a los que están en Face y en las otras radiodifusoras. Pedimos por el Fuerte Pregón también. Donde quiera tus hijos estén, Señor, pueden oír tu voz y pueden hacer tu voluntad. Quédate con nosotros en esta hora y bendice a todos en Jesús. Amén. Desde que el pecado entró en el mundo, desde la misma creación, la Biblia en Génesis nos indica que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan ustedes? No solamente para distinguir la noche del día, sino para que el mundo entendiera que hay una lucha permanente entre el bien y el mal. Hemos estado mencionando los dos misterios más poderosos del universo, que es el misterio de la iniquidad mencionado en Tesalonicenses y el misterio de la piedad mencionado en Timoteo. Ustedes y yo, hermanos que nos acompañan, hemos sido llamados para una hora crucial en la historia del mundo y poder enseñarle a los que están en tinieblas que hay una luz, que hay una salvación en Cristo Jesús. Amén. Que hay esperanza. Lo que el mundo necesita, hermanos, es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel, bien sabemos claramente que nos dice que hay un evangelio eterno. Ahí el ángel lo grita. Y ese evangelio eterno es el mismo, aquel que se mencionó en el Edén, en Génesis 3:15, cuando el Señor le dijo a la serpiente y a la mujer que tendrían una lucha permanente. Una heriría el calcañar, la serpiente, pero la mujer le aplastaría, la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Ahora, mientras nosotros estamos viviendo en un tiempo tan complicado, donde las religiones van y vienen, las creencias van y vienen, las ideologías van y vienen, las costumbres van y vienen, y se olvidan de aquel evento importante por el cual nosotros tenemos que ponerle atención: la luz y las tinieblas. Desde el principio mencionadas como separadas, no se mezclan. Es la lucha que hasta nuestros días permanece, y lo que el mundo necesita es saber que en medio de esta lucha entre la luz y las tinieblas, Cristo es su capitán y su victoria. ¿Cuánta gente está muriendo todos los días? Estamos escuchando las noticias, veníamos escuchando en la combi: muertos allá, muertos allá, muertos acá, crimen allá, demasiada mortandad, demasiados accidentes. Curiosamente,
después de la pandemia, aunque no debo hablar de esto porque luego nos censuran, ¿saben qué? Hay más muerte. No paró la muerte. La cárcel del enemigo sigue abierta y sigue invitando a los mortales que no crean en Dios y que no acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal a esa cárcel. La cárcel, dice el conflicto de los siglos, es la tumba. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios que Cristo venció aún a la muerte, el aguijón. Y entonces dice que sorbida es la muerte en victoria. El mundo necesita saber que la muerte no es el último paso de la vida. Hay una vida eterna si aceptamos la luz. Pero ¿cuántas veces la gente piensa estar haciendo lo correcto? Y les pregunto, hermana Guadalupe, usted hermano Marcos, ¿conocen ustedes alguna persona que aprecian mucho, que la quieren, pero que está metida y envuelta en una necedad de su error, de su equivocación? ¿Conocen a alguien así? Bastantes. Sí, muchos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pregunto. Pues precisamente eso esperamos, que la luz llegue aquí, para que ellos se convenzan. ¿Pero qué pasa? Si no, está bien. Nuestro papel es llevarles precisamente ese mensaje. ¿Pero qué pasa si no quieren? Pues no quieren. Pues ahora sí que hay que entender unas coloquiales. La Biblia dice, fórzalos a entrar. Es así la hermana Mari que no. Eso dice la Biblia, fórzalos a entrar. No, porque tiene que ser espontáneo. Y recuerdo, para que se den cuenta de qué estamos hablando, simplemente recuerdo a aquel hombre que se hizo cristiano después de ser malo. Y esta es una historia real. Muy rapidito se las cuento. Y que quería que su cuñado también compartiera esa fe con él. Después de ser un hombre tan malvado y borracho, mal, perverso, se convierte. Y quería que todos se convirtieran. Y le predicó a los de su casa y dice, mi cuñado yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho a mi cuñado. Y quiero que él también se salve. ¿Saben qué hizo? Fue que predicó y su cuñado le echó la puerta en cara. Lo quería más cuando era borracho. Lo aceptaba más cuando era perverso. Pero ahora como vino como santo y en lugar de la pistola cargaba la Biblia, le dio coraje. Miren cómo el diablo se llama. Y entonces él se fue molesto y se fue triste por el rechazo. Pero en su corazón estaba el primer amor. Y dice, no es posible que se pierda mi cuñado querido. Yo tengo que enseñarle la verdad otra vez. Y le dijo que si regresaba le echaba agua caliente. Hasta que él unos días se fue y se puso a orar y dijo, Señor, dame una idea. Dame una oportunidad. Porque yo quiero nada más que escuche solamente. Y dentro de unos días, yo no creo que Dios le haya dado esta idea. Yo no lo creo. Pero él dijo, ya me cansé. Él tiene que escuchar porque tiene que escuchar, por las buenas o por las malas. Y agarró su rifle, lo encartuchó, se lo puso y tocó la puerta. Y como aquel ya sabía, se fue en la madrugada, ya sabía que era su cuñado que llegaba, salió bien enojado a poder hacer algo contra él. Y cuando él abrió la puerta, cortó el cartucho otra vez y le dijo, te dije que quiero que te salves. Y a aquel le dio miedo porque ya lo conocía, empezó a temblar. Y los dos temblaban porque el otro estaba a punto de tirar. Así que salte, camina. Y se lo llevó hasta una cumbre y lo sentó al pie de un árbol.
y le empezó a predicar así. Toda la verdad se la predicó apuntándole. Y le predicó desde el Génesis, le predicó el Éxodo, le predicó Mateo, le predicó Juan, le predicó todo. Y le dijo, leyó ahí, le recordó la cita del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Arrepentidos y bautícense a cada uno. ¿Aceptas? Le dijo. ¿Saben qué? Aceptó el hombre. ¿Qué podemos hacer? Con eso solamente, ¿saben por qué les conté esto? Porque ¿a cuántos les hemos predicado y no quieren? ¿Y qué sentimos cuando no quieren? Tristeza, preocupación, dolor, pero lo seguimos amando. Ese es un caso extremo, no lo hagan. Eso es que se pega en la mano. Se convirtió el hombre, hermanos, por la buena, pero con una amenaza de muerte. Ahora quiero decirles, ¿qué hacemos con los que no quieren aceptar? ¿Qué hacemos aún con este caso? Saben y no quieren. Díganme qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Solamente el Espíritu Santo puede. Solamente el Espíritu Santo. La hermana Guadalupe me dio la respuesta. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que se llamaba Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan que cuidó la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban, el diácono, que fue un hombre prominente del Evangelio, un gran personaje que veremos en el reino de los cielos? Aquel que levantó su rostro y vio al Hijo del Hombre sentado en el trono. ¡Qué bonito! Así que quieren ver a Jesús, hay que pedir piedras. Sí, los mártires y aquellos que más sufren regañan el rostro del Señor Jesucristo. Mientras tanto, aquí había un hombre. Bueno, ahí me estaba hablando. Ahí había un hombre cuidando la ropa de los que apedreaban. Es la Biblia. Gracias. ¿Y saben una cosa, hermanos? ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Alguien se acuerda? Era el sector del Evangelio, pero un hombre no era malo. Él era bueno en la ley de Dios. ¿Saben? Él era bueno. Él era celoso de su creencia, de su verdad. Era celoso. ¿Sí? ¿Qué más era él? Preparado, porque pues había sido uno de los alumnos, ¿no? Era preparado, no era una persona que no sabía nada, no, era un hombre preparado. ¿Qué más era él? Era fariseo. Dice, ahorita vamos a ver esa parte. Era un hombre celoso, preparado y conocía la luz, conocía la verdad y la creencia religiosa la tenía, pero mejor que nadie. Así que cuando aparecieron los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quiénes eran los del camino? Eran los seguidores del Señor Jesucristo. Así se llamaban. Ahora después en Antioquía les llaman cristianos, pero antes de llamarse cristianos eran los del camino. ¿Por qué se llamaban así? Porque era el camino. Dicen, aquellos son seguidores de aquel que dice es el camino, hasta que les pusieron el camino a todos. Si el cristianismo no fuese llamado cristianismo, seríamos llamados los del camino, pero ¿saben una cosa? Somos los del camino. Amén. Perseguía a los que eran del camino, o sea, los seguidores del Señor Jesús. ¿Por qué los perseguía? Díganme ustedes rápidamente. ¿Por qué los perseguía?
porque él no creía en el Mesías, en que Jesucristo era el Mesías. Y entonces para él era un impostor. Y por este motivo, la persecución que se desató. Número uno, no creía. Y número dos, ¿qué cosa? Número uno, rechazaba. Número dos, no creía. Entonces, ¿en qué creía Saulo? Digan ustedes. ¿Cuál era su creencia? Su creencia. La creencia, la misma, obviamente, en Dios y en la ley. Esa era su creencia. Y cualquiera que predicara diferente era enemigo. Era enemigo y había que perseguirlo y destruirlo. Y él perseguía las iglesias, dice. Estaban en las casas. Era terrible. Era un hombre terrible y que pedía cartas porque quería erradicarlos de la tierra, borrarlos totalmente. ¿Era bueno o era malo? Era muy malo y era muy bueno. Sí. Había una dualidad ahí. Había una situación tan difícil porque él no quería escuchar, él quería defender una verdad y además lo hacía por la fuerza. O sea, era sincero en lo que estaba haciendo, pero pues estaba equivocado. Sí, era sincero. A las personas que les hablamos que no quieren son sinceras también. No quieren, aunque han oído, no creen, simple y sencillamente, no lo creen. Pues este era Saulo de Tarso. La Escritura dice en Hechos capítulo 9, versos 4 al 6, que yendo camino a Damasco con una compañía, algo pasó en el camino. Un resplandor de luz cayó. Curiosamente, la luz y las tinieblas otra vez aparecen allí, porque la luz que aparece lo deja ciego. Y cayó en tierra, dice la Biblia, y oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿qué cosa? ¿Quién eres, Señor? O sea que Saulo no conocía a Jesús, ¿se dan cuenta? Pero Saulo lo que conocía era para ir a Jesús. La ley y todos los rituales que tenían el antiguo pacto se llama, era para que llegaran al nuevo pacto en Cristo Jesús. Guardaba la ley sin el autor de la ley. Guardaban la ley, pero sin el autor. ¿Por qué? Porque hasta mataban en nombre de esa ley. Entonces, Saulo no conocía a Jesús. No lo conocía. Y le pregunta el Señor, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién creen que le contestó? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, los del camino. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué lo reconoció tan rápido? Porque la luz fue tan potente que penetró en su cerebro. Porque dentro de su ser, allá dentro de su corazón, él amaba la verdad. Era sincero, como muchos católicos. Que saben lo que se trata aquí. No saben, pero aman la verdad. Aman a Dios a ciegas. Aman a Dios con sinceridad. ¿Saben cuántos hay en este tiempo así? Pero miren cuánto podemos aprender del apóstol Pablo, de Saulo, porque todavía no llega Pablo. De Saulo. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Primero le digo, ¿quién eres? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánta gente en este tiempo no se da cuenta quién rechaza? No se da cuenta quién persigue. No se da cuenta que no sabe, no se da cuenta que cierra su corazón. Pero como yo les dije al principio, ¿qué hacen con alguien que no quiere escuchar, que no quiere obedecer, que no quiere oír, aunque sabe que eso es lo correcto? No podemos hacer nada hasta que el mismo Señor Jesús llegue y lo tire en el camino. Hasta que llegue un problema, hasta que llegue la enfermedad,
hasta que llegue el desempleo, hasta que llegue la bancarrota, hasta que llegue el problema, hasta que llegue el accidente. ¿Cuánta gente necesita caer para poder crecer? ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado con Saulo de Tarso si el Señor Jesucristo no tiene misericordia de él y lo busca así, de esa manera? Hubiera quedado como la historia de quién, por ejemplo. Díganme de alguien del cual es una historia triste, que no dejó que la verdad entrara a su corazón. Me acuerdo de uno. ¿Se acuerdan ustedes del esposo de Abigail? ¿Cómo se llama? El esposo que era bravo y duro y dijo: no quiero darle de comer a David y a su gente, ni sé quiénes son. ¿Sí? El otro que dijo también: por poco me persuado. Félix. Y muchos otros que quedaron en el camino, como Balaam, conociendo y siendo profeta, quedó en el camino. Pero aquí la vida de Saulo fue distinta. ¿Por qué razón? Como el corazón de Pedro sufrió arrepentimiento, como el corazón de Tomás, que también se arrepintió, y como el de muchos otros, como el de Jacob, que también se arrepintió y falló. Entonces Dios llega al corazón de los que son sinceros y sabe que le van a responder de manera positiva. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay gente que está en su creencia y piensa que eso es lo correcto, y si le hablan se enoja, es más, persigue, ataca, como fieras salvajes del campo que quieren ayudarles, agreden? ¿Cuántos? Yo recuerdo a varios. Estaban cuidando el domingo como si fuera día de reposo, y lo cuidaban de manera celosa. Yo conozco personas que tienen comercio, tiendas, son muy buenos católicos, ¿saben ustedes? Porque cierran su negocio el sábado y lo guardan todo el día. ¿A poco la Biblia dice mediodía? ¿A poco la Biblia dice un rato? Pero hoy, Laudato Si, ¿saben qué dice en relación al domingo? Lo trata como sábado, pero puedes ir a recreación. Puedes ver una película si gustas. Puedes jugar con los amigos. Eso dice Laudato Si. Pero hay católicos sinceros que, aunque están haciendo mal, su intención es buena. Hay sinceridad. ¿Cuántos en el mundo evangélico, no es una crítica, hermanos, no es una crítica, están celosamente observando el primer día de la semana, con mucho fervor, le cantan y adoran, se entregan, se reúnen en un día incorrecto? Pero francamente ahí sí, conociendo la verdad. Algunos sí, otros no. Algunos sí, y algunos todavía no han despertado. Como Saulo, que no despertaba que todo lo que él creía lo iba a llevar a Cristo, a lo del camino. Esa religiosidad celosa y su ley que respetaba, porque él decía: nadie puede estar encima de la ley de Dios. Y de repente Jesús está encima, y es la ley de Dios, y es la salvación, y nos lleva a la ley. Así muchos hoy no se dan cuenta, como Saulo, que están persiguiendo a Cristo, que están persiguiendo la verdad. Por eso él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando supo que era Jesús, solamente no le quedó remedio más que decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos en este mundo están equivocados? Están fallando, están en tinieblas, no se dan cuenta que están en error, pero ahí piensan que están en lo correcto y no nos hacen caso, no nos obedecen, no quieren escucharnos. Pero qué maravillosa experiencia, porque tarde o temprano el Señor los buscará de manera directa y personal. Amén. Con las circunstancias de la vida
la escuela de esta vida, ahí lo encontrarán de una o de otra manera. Saulo significa pedido al Señor. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, de repente Saulo aparece con otro nombre. Un tiempo fue Saulo y otro tiempo fue Pablo. ¿Cómo es eso y por qué razón? La mayoría de los estudiosos de la Biblia señalan que Saulo tenía dos nombres, uno en hebreo y otro latino. Como pertenecía a la tribu de Benjamín, se le dio en el momento de su circuncisión nombre de Saúl, que debió ser común en esa tribu en memoria del primer rey de los judíos, Saúl. ¿Ustedes recuerdan de él? Filipenses 3:5. Si Saulo tenía dos nombres, ¿por qué el resto del Nuevo Testamento usa el nombre en latín? ¿Qué significa ese cambio de nombre? Este cambio de Lucas en los Hechos de los Apóstoles representa su nueva misión a los gentiles. Sus dos nombres eran buenos, pero la experiencia de su primer nombre no le ayudó mucho. Como en el caso de Jacob. En el caso de Jacob, engañador. Israel, el que lucha con Dios. Los dos nombres que le pusieron a Saulo tenían una experiencia. Uno era grande perseguidor, pero su nombre también significaba el llamado de Dios. Pero el segundo nombre, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa el segundo nombre de Saulo? ¿Y por qué ese nombre? Pablo. Es una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. ¿Pero por qué Pablo? Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento y a su convicción y a su carácter indiscutiblemente misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, que terminaron por integrar el canon bíblico. Paulus, su nombre romano, que etimológicamente significa ¿cómo? Pequeño o poco. No tenía que ver con su complexión física, no, sino con su teología. ¿Por qué? ¿Fue grande lo que hizo Pablo o fue grande? Fue pequeño lo que hizo Pablo. Un cambio, pero verdaderamente. Su nombre significa pequeño o poco. Pero con eso el Señor hizo maravillas. Dejemos a Saulo un momento y su significado. Ahora vayamos a Pablo. Ya dijimos todo lo que las cartas paulinas hicieron, que marcaron el canon. No era cualquier otra cosa. No era cualquier cosa. Entonces, ¿por qué poco y por qué pequeño? Repito, no era por lo físico, porque sí era bajo de estatura. ¿Saben por qué era? Porque él siempre mencionaba, cuando él se puso Pablo, yo el más pequeño, dice, de los apóstoles, como un abortivo. Dice, yo no era nada, yo estaba en tinieblas, yo estaba muerto, yo era malo, yo era perverso, yo era cruel, hasta que Cristo me llamó, su último discípulo. De los pecadores, ¿qué decía él? Yo soy el primero. ¿Para qué buscan y hacen categorías y filas de pecadores? Yo soy el primero. Entonces ahí se empezó a empequeñecer. Ahí empezó a empequeñecerse. Aquel Saulo bravo, tirano, bárbaro, perverso, de repente ahora noble, humilde, sencillo, con mansedumbre. Después de ser perseguidor cruel, ahora lo sacan en un canasto y se va a Jerusalén. Qué interesante, que significa pequeño
porque él se siente así ante Dios. Aunque era fariseo de fariseos, ahorita vamos a verlo, Pablo se habría considerado un instrumento humano pequeño. Pablo significa pequeño, de poco valor, escogido sin embargo por Dios su Señor para desempeñar una misión grande. Pregunto, ¿quién le pidió a Dios su salvación de los aquí presentes? Pregunto, ¿Pablo pidió su salvación? No, porque él creía que estaba bien. Entonces díganme ahora, ayúdenme a entender la mente de Cristo. ¿Por qué lo llamó a él? Que vio su sinceridad. Dos cosas importantes que me están diciendo aquí. ¿Por qué más? Lo llamó para que fuera un instrumento. Número uno, porque lo amaba. Y número dos, porque vio su sinceridad. Y número tres, porque le iba a ser instrumento. ¿Saben qué dice la sierva del Señor, del apóstol Pablo? Y él mismo lo dice. Es un tizón arrebatado. Es un tizón arrebatado. ¿Saben qué me indica esto, hermanos? Aquellos que escuchan, no importa en qué denominación estés, si estás profundamente en el catolicismo, si estás profundamente con los anglicanos, si estás en las iglesias pentecostés de manera involucrada tremendamente allí, no te preocupes dónde estás, qué estás haciendo, pero si Dios te ama, si eres sincero y si vas a ser instrumento de bien, Dios te llamará. Dios te está llamando. Yo recuerdo a una hermana, Araceli Raya. Le he contado esto algunas veces. Araceli Raya de Guadalajara. Parecido. Sacó su visa y pasaporte para ir a Estados Unidos y no se la dieron. No se la dieron. Y estaba triste. Araceli Ray, una hermana que conozco personalmente y que vive en Los Ángeles, quería ir a los Estados Unidos para trabajar. Miren el celo de ella y el amor por su congregación y por su religión. Dice, yo me voy a Estados Unidos, hermanos. Yo me voy a Estados Unidos a trabajar para que terminemos de construir la parroquia, porque nos hace falta mucho dinero. Nos hace falta mucho dinero y aquí solitos no vamos a poder, así que me voy a Estados Unidos. Fue, sacó su visa, no se la dieron, fue a pedir su visa, no se la dieron, estaba triste y dijo ella, amo tanto a mi Dios y a mi iglesia que me voy de mojada. Ya grande la hermana, no jovencita. Hermana, pero ¿cómo? Y la parroquia todas apoyaron para pagarle su paso por el desierto, para que pudiera ir a trabajar, para terminar la parroquia que estaba a medias. Y llegó a los Estados Unidos y empezó a trabajar fuertemente y enviaba su dinero y la parroquia iba avanzando. En su celo de, porque amo a Dios y amo a mi iglesia, dice católica. De repente sentada en su sofá, en una de esas horas de descanso, ahí sentada en su sofá, agarró el control y empezó a picar un canal, otro canal. Ustedes saben que así es ahora, ¿no? Y de repente encuentra un canal ahí donde estaba predicando alguien acerca del sábado. Y dijo, ¿qué es esto? Y se quedó allí. Y se quedó y ya no le movió más. Y vio todo el tema 1 hora y media. Y su corazón saltó, dijo, esta es la verdad que me faltaba. Católica, líder de su parroquia, trabajando para terminar la construcción de su parroquia. Y le habla a su esposo, ven, mira lo que he encontrado, siéntate aquí. Y siguieron escuchando el tema. Y vieron que el sábado, el 7º día,
Era el día oficial de descanso bíblicamente. Sus ojos fueron quitados el velo y encontraron esa luz y esa verdad y llenó sus corazones. Y ahora ella ingresó a la verdad presente. Hace algunos años. Y ahora, ¿qué le digo a los fieles allá? Un tiempo sigue ayudando para la parroquia. Y empezó a predicarle a sus hermanos, algunos le entendieron, otros no, hasta que la excomulgaron. Es una fiel misionera de la verdad presente en los Estados Unidos, hermana. El Señor la llamó con ese celo que tenía, no le importó cruzar el desierto, no le importó dejar su familia, no le importó nada. Dios busca ese tipo de personas que están allá en la iglesia pentecostés, en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, en la iglesia bautista, en la iglesia presbiteriana. Este mensaje, hermanos, que Saulo perseguía, es el mensaje de la luz que brilla en medio de las tinieblas. Es la verdad presente, que es Cristo Jesús, y que guardan sus mandamientos. ¿Cuánta gente que es cristiana ni siquiera conoce a Jesús y a ciegas le sirve en lo que le predican muchos desde los púlpitos? Amigos y hermanos, abramos la Biblia. No hay otra luz más importante que la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta noche estarán escuchando y tratando con celo su fe y su religión? Hay algo más allá de eso. Cristo es más que una religión. Su verdad es más allá que un método de religiosidad. La verdad es Cristo Jesús. Y su palabra en el corazón hará que brille en las tinieblas. ¿Cuántos tizones arrebatados tiene el Señor? Tiene el Señor aquí en la tierra. ¿Cuántos andan caminando sin darse cuenta que en cualquier momento Dios los llamará porque los necesita para su obra? Así que Saulo se hizo pequeño para desempeñar una misión grande. Si ustedes ven las cartas del apóstol Pablo, acuérdense, ¿quién escribió Hebreos? Ya se descubrió que sé. Romanos, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses. Todo el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento. Después de Jesús, escuchen bien, después de Cristo Jesús, es el que ha hecho que el cristianismo brille por la eternidad. Amén. Y es un simple instrumento, ni siquiera es un ángel, solamente fue un tizón arrebatado. Mientras en sus quehaceres celosos quería hacer lo mejor y hacía lo malo, el Señor lo invitó a hacer el bien. Y entonces se llamó Pablo Pequeño, porque él se sentía así, pero su misión era grande. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. No podremos convencer a nuestros familiares. No nos podemos convencer. Tenemos que darles buen testimonio. Sí, tenemos que darles ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo para ellos y darles un buen testimonio y predicarles la verdad. Pero ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo quisiéramos que nuestros hijos entendieran? Y no entienden. Son necios. No entienden. Nuestro papel es orar, amar y dar ejemplo. Amén. La demás obra la hará el Señor. El poder del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. 3 puntos respecto a Pablo, que recibió su educación en Jerusalén, instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, y era fariseo. En cuanto a la ley, dice Filipenses 3:5 al 6, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Él había creído en
verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos a que ella no estaba en vigor. Estaba peleando por la ley, destruyendo a los que guardaban los mandamientos de Dios. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como aquel que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. Miren qué hermoso. Ahora entendió que aquel Jesús a quien perseguía venía a exaltar la ley de Dios. Muchas veces y muchas denominaciones pisotean la ley de Dios, pisotean el sábado y le ponen etiquetas de judío, de rituales, de antiguos pactos. Le ponen etiqueta de que solamente era para el pasado. Pero nadie puede quitar el mandamiento que está con letras de oro en la ley moral de Dios, que fue escrita con su propio dedo. El cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11. Nadie puede quitarlo. En el corazón de la ley de Dios, que representa su carácter, se encuentra un día que identifica al Creador y a sus criaturas. Ezequiel 20:20. Y que por las edades sin fin, Isaías 65:23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme, dice el Señor. ¿Cuántos están menospreciando que la ley en vida es Cristo Jesús? Y que la ley sí se puede guardar en Cristo Jesús y que no fue anulada la ley moral. Al contrario, fue establecida y cumplida en la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuántos están engañados de nuestros amigos de otras denominaciones y con respeto les decimos, así como Saulo de Tarso, ciegamente están persiguiendo la verdad? Pero si somos sinceros, pero si quieren conocer el amor de Dios, si quieren ayudar a la predicación del Evangelio, conocerán a Jesús en el camino. Y la luz resplandecerá en las tinieblas. Pablo estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema judaico de los sacrificios. Vio en la crucifixión del tipo que se había encontrado con la realidad simbólica, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor Israel. La maravillosa luz que iluminó las tinieblas de Saulo era obra del Señor, pero había también una obra que tenía que hacer por él los discípulos. Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñaran su verdad. Mientras Saulo continuaba solo orando y suplicando en la casa de Judas, el Señor le apareció en visión a un discípulo en Damasco llamado Ananías. ¿Ustedes recuerdan la historia? Y le dijo que Saulo de Tarso estaba orando y que necesitaba ayuda. Hermanos, ¿saben una cosa? Allá en cualquier denominación donde se encuentra, si eres católico, musulmán, anglicano, budista, adventista, si eres bautista, presbiteriano, mormón, testigo de Jehová, ora como Saulo de Tarso pidiendo la luz de la verdad. Ora como él para que el Señor te ayude. Y cuando abras tu corazón, así como a Saulo, luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto de vista, al punto la vista, y levantóse y fue bautizado. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación de Cristo a quien él perseguía, se colocó en directa comunicación con la iglesia, que es la luz del mundo. Yo conocí a una hermana en la Ciudad de México que fue testigo de Jehová, que fue mormona, y cuando estaba en la anglicana de repente conoce la luz de la verdad adventista del sábado y dice, se para en plena congregación en una campaña evangelística y dice, ¿y ahora qué voy a hacer?
A mis hijos los saqué de los testigos, los saqué de los mormones, los metí a la anglicana y ahora ¿cómo les digo? ¿Y ahora qué les digo? Y dice el pastor que predicaba, el pastor Pedro Arano Morales, Pedro Arano Molina. Dije, ¿qué voy a hacer? Le dice al predicador, díganles la verdad y bienvenidos a casa. Amén. Hermanos, no tenemos nada que perder, no tenemos nada que lamentar. Si el Señor nos llama para esta hora, es para gloria de Él. No importa dónde hayas estado, no importa dónde estés, si hay sinceridad y Dios te ama, serás un tizón arrebatado como Saulo de Tarso, que al final se llama Pablo, y llegó a mover al mundo en el nombre de Cristo Jesús. Lo más importante de Pablo no es Pablo ni Saulo, lo más importante es que cuando Jesús llegó a su vida, Él abrió su corazón. Lo más importante en este tiempo no es la religión. Es que yo soy bautista, es que yo soy adventista, es que yo soy presbiteriano, es que yo soy testigo, y la gente ya empieza a tomar lineamientos y de separación. ¿A poco le preguntó Jesús a Pablo, qué religión tienes? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús, a quien tú persigues. Bueno, Señor, tú eres el Salvador. ¿Qué quieres que yo haga? Lo único que tenemos que hacer no es saber qué va a decir mi familia, qué va a decir el pastor si entro al sábado, si entro la luz, si entro la verdad, si entiendo la palabra como es de vida, qué va a decir mi familia. Muchos por el qué dirán se quedaron fuera del cielo. Por la sociedad. Muchos porque, es que este es mi círculo. Es que yo inicié y di este edificio y este templo, este salón del reino, yo lo construí. Porque toda mi familia yo le enseñé esta verdad. ¿Qué van a decir? ¿Saben qué van a decir? Gloria a Dios. Porque ahora conocemos la verdad. Y así como aquella mujer hermana, Araceli Raya, construía una parroquia, después construyó para el reino de los cielos. Así como Saulo perseguía en el nombre de Dios a los del camino, y al final se hizo cristiano poderoso siendo muy humilde, la gloria es para Dios en Cristo Jesús. Amén. Esta noche, hermanos, en medio de las tinieblas de tu vida, permite que Cristo alumbre tu vida, tu corazón. En medio de las tinieblas, de la confusión, de la ignorancia, de la falta de conocimiento y de luz, permite que Cristo te alumbre. Y entonces despertemos a la verdad, despertemos a la verdad presente que es Cristo Jesús. Oremos esta noche y pidámosle al Señor que nos ayude a entender. Los que ya estamos aquí, cuidemos lo que tenemos. Pero si hay alguno por allí que en su corazón todavía, de los que nos escuchan, todavía no ha entrado aquí y el Señor Jesús lo llama, no se niegue, deje que el Señor lo dirija, deje que el Señor le muestre la luz de la verdad para su vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bendecir la palabra, hermanos, en esta hora, poderosa predica, ¿verdad? Que esta palabra llegue a todas las personas por las que hemos orado, ¿verdad? Que todavía no están en la palabra, pero que el Espíritu Santo haga la obra. Vamos a entonar el himno número 350.
Con reverencia busquemos al Señor de rodillas los que podamos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias porque aún sin merecerlo, Cristo nos ha llamado, nos ha amado y nos ha salvado. No merecemos, Señor, sin embargo, en tu infinita misericordia pensaste en nosotros. Quizá no seamos como Saulo de Tarso, pero ¿quién es bien bueno en este amor? Solamente nuestro Padre Celestial. Hoy te pedimos que nos ayudes a valorar lo que nos has dado, que nos ayudes a cuidar de la luz que tenemos y que alumbremos con ellas las tinieblas de este mundo. Que Cristo Jesús habite en cada corazón. Señor, si en el medio o en las redes, en el radio, alguien esté escuchando que necesitas llamarlo, Señor, lo ponemos en tus manos. La ponemos en tus manos. Tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, los que necesitan, los que necesitas para que ayuden a los demás. Así como Pablo fue un tizón arrebatado, también, Señor, te pedimos por aquellos que llamarás de distintas denominaciones. Señor, que les preocupe no sus formas y su religión, que les preocupe la verdad, el amor de Cristo Jesús. Que puedas iluminarlos y mostrarles que tú los amas y los invitas a ser fieles, a amarte y a guardar tus mandamientos. Que todavía aquellos que aún con sinceridad, sin el conocimiento completo, puedan permitir que Cristo les enseñe su verdad. Bendice a todos los que escuchan y ven. Rogamos que bendigas estas conferencias y bendigas esta congregación. Tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno. Tendremos cena del Señor, tendremos los ritos sagrados. Te pedimos que nos prepares para ese momento. Ayuda a todos tus hijos y bendícenos esta noche. Lleva con bien a todos y que caminemos en la luz de tu verdad, que es Cristo Jesús. Bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Nelson, y gracias, Amén. hermanita.